En el caso del presupuesto público, tiene 16 principios. De estos 16 principios, los más relevantes que tiene que ver justamente con la ley de equilibrio financiero son estas. Es decir, cuando vemos el presupuesto público, no solamente nos vamos a entonar a ver el presupuesto como tal, sino vamos a ver aspectos normativos como el de contrataciones y también el tema de la ley de equilibrio financiero del Estado, que coadyuvan en el manejo de este marco normativo. Por ejemplo, el principio de equilibrio presupuestal nos dice lo siguiente: está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Y valdría la pena preguntarse, ¿este principio de qué nos habla? ¿De la parte presupuestal o la parte financiera? Y vamos a leer de nuevo. Dice, está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Ustedes saben que cuando hacemos un presupuesto siempre vamos a considerar estos dos elementos, que son los ingresos y los gastos. ¿Cuál es más importante entre los dos? En verdad son los dos, pero uno condiciona a otro. No habría gastos sin ingresos, pero los ingresos tienen que ser muy bien estimados, de tal manera que cuando hacemos los gastos, estas puedan realizarse en función a los ingresos que hemos obtenido. No podríamos proyectar demasiados ingresos, porque si proyectamos demasiados ingresos, el gasto público también tendrá que ser proyectado en esa misma medida del ingreso. Así que el gasto se va a sujetar al ingreso, pero si los ingresos son presentados en formas sobreestimadas, entonces podríamos ahí cometer un error de sobreestimar los gastos. ¿Y qué va a pasar si no recaudamos los ingresos? Entonces la consecuencia podría ser que el gasto no se va a realizar. Así que acá una coordinación entre presupuesto y tesorería. La estimación de los ingresos debe ser de la mejor manera. Y la forma como se canalizan los ingresos son de dos maneras. Una son los recursos que provienen del Tesoro Público, llámese los recursos ordinarios, el Fondo de Compensación Municipal, contribuciones al fondo, el canon sobre canon, regalías, renta de aduanas, participaciones, las transferencias que se reciben de otras entidades. Eso es Tesoro Público. Es decir, nosotros no hacemos esfuerzo alguno para poder recibir dichos recursos. Estos vienen en forma automática. A veces de broma decimos, ¿no? Estando sentado, usted sentadito nomás como líder político, sin hacer esfuerzo alguno, los recursos le van a llegar. Ahí va a estar los ingresos, disponibles y listos para poder gastarlos. Pero ¿qué pasa con aquellos ingresos que no provienen del Tesoro Público y que a veces condicionan la existencia de una entidad pública? Por ejemplo, pensemos en los gobiernos locales que están alejados del país. Reciben montos mínimos por Foncomún, podría ser por Canon, y sus ingresos propios de igual manera son muy pocos, porque están ubicados en zonas de pobreza o pobreza extrema, así que los ingresos que van a recaudar no son lo suficientemente, digamos, grandes como para coberturar la magnitud de gastos que puedan tener impacto en el desarrollo social del país o de esas comunidades. Entonces acá habría que hacer una evaluación muy, muy exhaustiva, muy analítica sobre el tema de los ingresos. Sé que a la Contraloría le gustan más los gastos, pero a los líderes políticos les interesa el tema de los ingresos, porque saben que el gasto va a depender de cuántos son sus ingresos. Así que los ingresos no dejan de ser importantes, al contrario, los ingresos van a determinar la magnitud del gasto de inversión, del gasto corriente que las entidades públicas van a realizar. Y qué difícil es cuando una entidad tiene que generar gastos con ingresos propios, porque es distinto cuando una entidad pública hace gastos pero con ingresos del Tesoro Público. Ahí es fácil, porque lo que el Estado te ha asegurado, el Estado te ha prometido como ingresos, tú lo vas a obtener. Pero repito, qué difícil es gestionar, administrar aquellos gastos que yo voy a asumir con la población cuando tengo que recaudar mis propios ingresos. A veces de repente ni las voy a obtener. Entonces, ¿qué voy a hacer si no logro obtener la cantidad de recursos que necesito, ¿no? para realizar toda esa magnitud de gastos? Eh, Eso es el tema de los ingresos que debemos tener muy en cuenta al momento de recaudarlos y generarlos. Ahora, en este mismo principio de equilibrio presupuestal, vamos a analizar lo siguiente. La pregunta dice, el principio establece, está prohibido autorizar gastos sin el financiamiento correspondiente.
Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿este principio de qué nos habla? ¿De los ingresos o de los gastos? ¿De qué habla? ¿De ingresos o gastos? Seguramente la mayoría de personas va a creer de que se está hablando de los presupuestos, pero no es cierto, porque acá nos dice, no gastes, sino en el buen sentido de la palabra, traduciendo al español, esto sería así, no realices gastos si no tienes el dinero, no comprometas al Estado si no tienes la forma como pagar. ¿Qué les parece esta? A ver, si yo represento al Estado y, por ejemplo, la señorita Rosario Guamaní representa a una empresa privada, que obviamente hace obras públicas, construye puentes, carreteras, etcétera. A ver, tú, Rosario Guamaní, ¿estarías de acuerdo con trabajar con el Estado bajo estas condiciones? Mira, yo te digo, como tú eres empresa, constrúyeme un puente moderno, con autopistas, pero ¿sabes qué, Rosario? Si tengo plata, te voy a pagar. Y si no hay recursos, lo siento, tendrás que esperarme. Rosario, ¿tú firmarías un contrato si esa fuera la condición? Seguramente tendrías que pensarlo. Dirías, ¿cómo? Voy a invertir tantos recursos y si no tiene plata no me pagan. Carambas, quizás tu respuesta va a ser, mejor no contrato, porque así no trabajo. Entonces, eso es lo que a veces pasa en la práctica. El tema es de que los gastos por ningún motivo deberían ser superiores a los ingresos.